Amigos y clientes, en Colombia existen tres palabras que ponen muy nerviosa a la gente, como son el embargo, secuestro y remate de bienes. Como son términos que suenan muy parecidos, el día de hoy vamos a ver qué implican estos tres actos para los propietarios de inmuebles. Elegí hablar de este tema porque la teoría está en los libros, pero estas medidas cautelares son la materialización de las decisiones que se toman ante juzgados, porque de nada le sirve a uno ganar un proceso si no obtiene un beneficio en la vida real. Es muy importante que vean este video completo porque el embargo, secuestro y remate tienen relación entre sí y traen consecuencias muy serias para los interesados. Por eso es indispensable que los demandantes y demandados sepan las diferencias en los procedimientos para que puedan defender sus derechos. Aclaro que hablaremos de estas medidas en el contexto de procesos civiles por ser mi área de trabajo y principalmente de casas y terrenos porque son las propiedades que les interesan a los suscriptores de este canal. Es verdad que los abogados estamos acostumbrados a usar palabras extrañas, pero como la idea es que se entiendan los aspectos básicos de estas medidas, le pido que me disculpe porque antes de empezar le voy a resumir en términos sencillos la diferencia entre estas tres figuras para que se entienda todo lo que hablaremos. El embargo es equivalente a asegurar un inmueble para que no se pueda vender. El secuestro es designar a una persona para que cuide esa propiedad durante el proceso y el remate es la venta judicial para que haya un nuevo propietario. Si me expliqué bien, pudo quedarle claro que primero se embarga, luego se secuestra y finalmente se remata. En todo caso, puede revisar el Código Civil y el Código General del Proceso en el que se habla a profundidad del tema. Tenga siempre presente que el propósito de embargar un inmueble es sacarlo del comercio para que el dueño no lo pueda vender y que la casa o terreno queden reservados jurídicamente mientras se profiere la sentencia judicial. Lo normal es que cuando alguien es demandado venda inmediatamente todo lo que tiene para no responder según lo que le están reclamando. Es común que los demandados se molesten porque no les avisaron que los iban a embargar, pero precisamente ese es el objetivo, evitar que el deudor se entere para que no haga ningún negocio sobre el predio. El interesado en embargar un inmueble debe demostrar que es propiedad del demandado. En este canal siempre decimos que el propietario es quien figura en el certificado de tradición y la razón de ser es que el folio de matrícula inmobiliaria tiene la función de dar publicidad de los cambios de propietario y todas las actuaciones judiciales. La persona interesada en el inmueble debería revisar el certificado de tradición antes de comprarlo y mi recomendación para los clientes que tienen algún tipo de conflicto patrimonial es que soliciten certificados cada 2 o 3 meses para descartar la ocurrencia de un litigio o medida cautelar. Los embargos se suelen presentar en el contexto de demandas por deudas, pero también en procesos que tengan que ver con contratos, como los casos en que hay simulaciones, cuando se pide la nulidad o la resolución que tiene que ver con el incumplimiento, y por supuesto las discusiones por sucesiones, en que se embarga para que un heredero no haga negocios sobre la herencia. Incluso hay litigios más complejos en que se pide el embargo de la posesión. Lo invito a que revise las listas de reproducción del canal en que trato a profundidad los temas contractuales y de demandas. Aquí puntualizo de que el hecho de que un juzgado ordene un embargo no significa que el demandante ya ganó el caso. Los abogados usamos la expresión apariencia de buen derecho, que significa que el juez concede la medida cautelar cuando encuentre elementos que justifiquen razonablemente la solicitud del demandante. En todo caso, cuando el demandado sea notificado del proceso, podrá discutir la legitimidad de las medidas que se han tomado en contra suya. Discutamos algo práctico y es el límite de los embargos, porque podría darse el caso de que se deban 5 millones de pesos y que embargar una finca de 20 hectáreas para asegurar el pago resulte excesivo. Lo que hace la ley procesal es darle la facultad al juez para que restrinja las medidas cautelares a lo que sea proporcional para asegurar el cumplimiento de la obligación. Claramente hay excepciones, por ejemplo en el caso de la hipoteca, que es otro tipo de garantía. En la descripción les dejo mi video de ese tema para que lo revisen. Por supuesto que estos gravámenes no duran para siempre. Por esta razón, el Código General del Proceso determina los eventos en que se levanta el embargo. Para esta explicación podemos resumir en que se puede levantar por solicitud del demandante, por la terminación del proceso o por presentar lo que se conoce como cauciones judiciales. Ya que el certificado de tradición es el reflejo de la actualidad del bien, es fundamental inscribir la orden que da el juez sobre el levantamiento del embargo tal y como se hizo con la inscripción.
Detengámonos brevemente en las cauciones judiciales. La forma simple de definirlas es que son una garantía o seguro que tienen que presentar el demandante y el demandado cuando se solicitan embargos. El demandante las presenta para asegurar los perjuicios que le puede causar al demandado con las medidas que solicita. Y para lo que estamos hablando hoy, el demandado presta caución para que se levante el embargo que hay sobre el inmueble y que en caso de perder el proceso, el demandante cobre la suma cubierta con la caución por haber ganado el juicio, pero sin que la casa o terreno resulten perjudicados. Explicada la figura del embargo, pasemos al secuestro, que es esa diligencia que todos hemos visto alguna vez en televisión o que ya hemos vivido, y es cuando llegan a la casa de uno los funcionarios del juzgado y de policía. Empecemos por el principio. El secuestro es la etapa previa al remate, por lo que el propósito de la diligencia es designar a una persona para que resguarde el bien mientras avanza el proceso judicial. La persona designada para cuidar el inmueble se conoce como secuestre, quien es un funcionario auxiliar de la justicia especialmente calificado para cuidar el predio y para administrar los bienes. Para hacer un secuestro hay que cumplir una serie de requisitos de postulación y de condiciones para prestar el servicio y que los juzgados eligen de una lista de auxiliares de la justicia según todos los procedimientos. Se lo explico de esta manera para aclararle que el secuestre no es un amigo del demandante, sino que es una persona dedicada especialmente para esa función y recibe un pago por ese servicio. Lo importante de los secuestres es la función que desempeñan, y aquí está lo relevante para los interesados. Si el secuestro trae consigo cuidar el inmueble, esa función puede ejecutarla no solo el funcionario especializado, sino también las personas que vivan en el predio. En ciertos casos, los secuestres designados toman la administración del predio, pero la verdad es que muchas veces resulta más práctico para el demandante que el demandado quede a cargo de la administración para no tener que pagar sumas adicionales al auxiliar de la justicia. Quiero que hablemos del desarrollo de la diligencia de secuestro. Yo soy consciente de lo que implica emocionalmente estar tranquilo en la casa y que lleguen esos funcionarios. Antes de hablar de la teoría, le aconsejo que si se llega a encontrar en esta situación, mantenga la calma y pregunte el contexto de la diligencia. Las personas que acuden están haciendo su trabajo y no tienen rencores personales. Y por otra parte, si el demandado tiene un mal comportamiento, puede resultarle contraproducente en el proceso judicial. Como hablábamos antes, el juez da la orden para secuestrar la casa o terreno teniendo en cuenta de que el inmueble fue embargado previamente. El abogado del demandante acude con los funcionarios de la inspección de policía y con el secuestre al predio de origen del conflicto. Dependiendo de cada caso particular, se deja como secuestre el auxiliar de la justicia o a quien habita el predio y las autoridades policivas remiten constancia de las actuaciones al juzgado en que se adelanta el juicio. La realidad es que estas decisiones afectan muchas veces a personas que no tienen que ver con la demanda, particularmente a poseedores que sin ser propietarios en el certificado de tradición se comportan como los verdaderos dueños. Como siempre habrá quien diga que las leyes son injustas, esas mismas normas se encargan de proteger a los intervinientes dependiendo de su posición en el litigio. Esa protección se manifiesta mediante lo que se conoce como oposición al secuestro, que consiste en la oportunidad que tiene el poseedor para demostrar sus actos de señor y dueño. Cuando el poseedor se opone al secuestro, los funcionarios dejan constancia de ese acto e informan al juzgado. Si desea saber cómo probar los actos de posesión, lo invito a que revise la lista de reproducción sobre la posesión que tengo en el canal. Para un momento para explicarle algo muy delicado. Es indispensable contratar a un abogado inmediatamente después de que se haya realizado la oposición al secuestro, porque el profesional debe defender, por escrito y en audiencia, la postura del opositor en el proceso, contando los hechos y pruebas que sustentan la posesión. Si el juez admite la condición de poseedor, levantará el secuestro, pero de no presentar la defensa adecuadamente y en el tiempo concedido, tarde o temprano será desalojado. Así que prepárese para las consecuencias por no haberse asesorado por un profesional competente. La forma más fácil de entender los remates judiciales es pensar en las películas en que hay una subasta y que las personas proponen un precio para comprar. En Colombia funciona de la misma manera, pero con trámites especiales. Partamos de ideas básicas como que el remate es producto de haber agotado todas las etapas anteriores como el embargo y secuestro y de haber respetado los derechos de todos los intervinientes. Como es una subasta pública, cualquier persona interesada puede comprarlo y el precio del inmueble se estipula a partir de un avalúo que se determina según el tipo de demanda en que se tramita la venta judicial.
Lo que suele pensarse de los remates es que los bienes se venden por un menor valor de lo que cuestan realmente en el mercado. Y aunque es así en la mayoría de los casos, la razón de ser está en que lo que se necesita es terminar el conflicto que existe entre las partes. En un futuro video hablaremos particularmente del avalúo comercial en el contexto de los procesos divisorios. Algo que me gusta particularmente de los remates judiciales es la seriedad que implica presentarse a este procedimiento, porque por una parte los interesados tienen que consignar las sumas de dinero en la cuenta bancaria del juzgado. También es muy bueno que la entrega esté supeditada a que se haya pagado la totalidad del inmueble y adicionalmente que si la persona interesada no paga en el tiempo que le indican, no solo no se volverá dueña del predio, sino que aparte será multada. En cuanto al trámite del remate, lo primero por explicar es que el propósito de este procedimiento es que el juez que lleva el proceso reciba las posturas que haya sobre el inmueble en el litigio y lo adjudique a quien presente la mejor oferta. Desde que está en vigencia la virtualidad para la Administración de Justicia, es posible presentarse a estos procedimientos por medios virtuales. De forma general, el remate consiste en que se informa a la comunidad sobre la venta judicial del predio, los interesados en comprarlo consignan en la cuenta bancaria del juzgado el 40% del precio en que fue evaluado el inmueble, lo que los habilita a presentar la postura, que es la suma que uno indica que va a pagar por la casa o terreno. Posteriormente, en el desarrollo de la audiencia, el juez examina las propuestas que hayan presentado los interesados y declara ganador a quien haya presentado el mayor valor. La persona que resulte vencedora tiene 5 días para pagar el saldo de la oferta que propuso y el impuesto de remate en la cuenta bancaria del juzgado. Si no consigna en ese tiempo, perderá una parte de lo que consignó como forma de castigo. Después de terminada la audiencia, se da la aprobación del remate, por medio del cual el juez ordena cancelar los gravámenes como la hipoteca, se levanta el embargo y el secuestro, se ordena protocolizar el acta de remate ante notaría y se ordena al secuestre la entrega del inmueble. Es posible que se dé la circunstancia en que nadie esté interesado en comprar la propiedad. En ese caso, el remate se repetirá hasta que se encuentre algún interesado. Hay un hecho cierto y es que existen personas que se dedican exclusivamente a hacer ese tipo de compras judiciales y eventualmente aparecerá alguien dispuesto a presentar una oferta. Si quien me está viendo es una persona interesada en un remate judicial, debe hacer el ejercicio de investigar cuidadosamente el inmueble sobre el que tiene interés, porque es usual que haya personas habitándolo y que no estén dispuestas a entregar voluntariamente. Aunque pareciera más seguro comprar inmuebles ante juzgados, los riesgos siempre existirán. Espero que haya quedado claro que no es compleja la forma en que se desarrolla el remate, pero en todo caso este tipo de trámites son los que justifican la necesidad de ser representados por abogados, porque se supone que nosotros somos las personas con los conceptos técnicos y especializados para defender los intereses de los clientes. Cuando la persona compra judicialmente un inmueble hay que entregárselo. Este procedimiento se formaliza como en el secuestro, así que las autoridades acudirán nuevamente al inmueble y dejarán constancia del estado en que se le entrega al comprador. Cuando el predio está retenido por un auxiliar de la justicia no hay mayor dificultad. El inmueble se entrega al interesado y la diligencia termina. Las dificultades se presentan cuando se dejó a un particular como secuestre y no está dispuesto a desalojar. En esta diligencia, contrario a lo que pasa cuando se secuestra el bien, no se admiten oposiciones a la entrega de un inmueble que se remató. Como el concepto de oposición al secuestro y a la entrega son muy similares y técnicos para explicar en este video, puede solicitar una asesoría personalizada en caso de que lo requiera. Hace poco hablaba en mi video de restitución de inmueble arrendado las dificultades prácticas que involucra desalojar a alguien que habita la vivienda. Creo que en estas situaciones es recomendable que las partes sean razonables y concedan soluciones. En caso de que alguien me esté viendo pensando en no entregar el predio, le recuerdo que las sentencias de los jueces se cumplen mediante las órdenes a las autoridades policivas para ejercer la fuerza si es necesario. Como pudo ver el día de hoy, las decisiones de los juzgados alteran la vida de las personas y es normal que ante estas actuaciones se piense que son injustas y desproporcionadas. Por eso, el demandante y el demandado deben conocer los aspectos generales de los procesos para entender la razón de ser de cada etapa y contratar a profesionales capaces, quienes debemos seguir estudiando los aspectos teóricos y prácticos de la profesión, porque tenemos en nuestras manos y en nuestra mente el futuro de nuestros clientes.
Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.